Está con nosotros el ingeniero Hernán Poveda, experto petrolero en lo que llamamos aquí este Ministerio de Energía Paralelo que tenemos aquí en Punto de Orden. Bienvenido, ingeniero, un gusto tenerlo aquí. Entiendo que usted conoce a fondo sobre un nuevo combustible, el biodiesel. Cuéntenos de qué se trata. Gracias, Juan Javier. Buenos días a los miembros del panel y a los teleaudientes de este prestigioso programa. Es un gusto volver a conversar con ustedes en este medio para poder informar y orientar a la opinión pública que no es técnica en el sector petrolero y energético. En realidad, si analizamos la matriz energética mundial actual, vemos que sigue dominando los hidrocarburos provenientes, digamos, los combustibles provenientes de la refinación de los hidrocarburos. Luego tenemos en la matriz mundial el dominio también, el uso del carbón. La China y Europa siguen construyendo usinas para usar el carbón. Luego tenemos en un 21% la participación del mercado energético del gas natural. Y luego pues tenemos energías renovables como la geotermia, la energía solar, la energía eólica, luego la biomasa moderna que está dada por las gasolinas a base de etanol, o sea, es el etanol anhidro mezclado con las gasolinas de bajo octanaje, y la hidroelectricidad en el mundo ocupa apenas el 2.2% de la matriz energética. Esto nos hace ver que el petróleo va a seguir primando por muchos años más como vector principal preponderante en la generación de combustibles. Va a ser muy difícil que se reemplace los motores de combustión interna movidos por gasolina o por diésel, sobre todo en la industria y en el transporte. Ustedes conocen o hemos escuchado hablar del diésel 1, del diésel 2 y el diésel premium, son las tres clases de diésel. El diésel 1 y el diésel 2 produce las refinerías del Ecuador, no en cantidades suficientes que es necesario que el país deba importar para abastecer el mercado nacional. El diésel 1 sirve para para la combustión abierta, es decir, para calderos donde la llama se ve, el combustible se pulveriza, se atomiza y viene la combustión y se produce generalmente vapor. Eso se utiliza en ingenios, se utiliza en generación eléctrica, se utiliza en donde hay hornos y calderos, en las mismas refinerías. El diésel 2, en cambio, es un diésel más elaborado con un índice cetano, es decir, un poder calorífico más alto, y eso se utiliza ya en motores de combustión interna. Y el diésel premium, pues también es un diésel que utilizamos ahorita especialmente para el transporte pesado y de pasajeros y de carga. Bien, con este antecedente y la crisis que vemos que estamos viviendo en el Ecuador, una crisis de generación eléctrica, una crisis en transmisión de la energía eléctrica que recién está empezando y espero que en los próximos meses no vaya a profundizarse esta crisis. Otro rato podríamos hacer un análisis sobre la crisis de transmisión eléctrica. La crisis de los combustibles ha demandado a la generación de los biocombustibles. En el Ecuador tenemos el biocombustible generado a partir de la gasolina extra aditivada, creo que hasta el 10% con etanol anhidro. Recién escuchamos una entrevista la semana pasada con el dirigente de los alcoholeros de la Federación de Productores de Alcohol, en la que nos explicaba todo el mecanismo de la producción de la gasolina de la Ecopaís, aditivada con alcohol. Toda esta situación de crisis de los combustibles nos lleva a pensar que
tiene que cambiar la matriz energética por dos razones. Primero, por una necesidad nacional, y segundo, por el compromiso adquirido por el país en las convenciones mundiales sobre el cambio climático. Tuvimos la Convención de París, hemos tenido la Convención de Copenhague, en las que el Ecuador es suscriptor y ha comprometido descarbonizar el país. ¿Y cómo vamos a descarbonizar el país si no es utilizando mayor cantidad de energía alternativa? Es decir, energía eólica, energía solar, energía geotérmica y la energía de la biomasa. Ahora, ingeniero Poveda, ¿cómo se usaría el biodiesel y su producción no afectaría al mercado interno de aceites combustibles? No, porque lo que se está planificando es el uso de un excedente que ahora es exportable, ¿no? Entonces no se compromete a la soberanía alimentaria, al contrario. La ley de fomento de cultivo y procesamiento y comercialización de la palma obliga al Estado a utilizar el 2% en mezcla del biodiesel con el diésel 2 para mejorar este producto y así proteger los motores, porque las ventajas que podemos hablar más luego son bastante grandes. O sea, perdón, ingeniero, si le estoy entendiendo bien, Ojalá Bruto, muy buenos días. La ley obliga actualmente entonces al uso del biodiesel o al uso de la palma para la creación de biodiesel. Sí. ¿Qué dice la ley exactamente? Así es, la ley ha considerado, primero, ante la crisis que vivió el sector palmero, por la pudrición de cogollo, por esa enfermedad, se han destruido muchas hectáreas de plantaciones de palma, y eso pone en crisis a la soberanía alimentaria. Entonces, la ley fomenta el cultivo de la palma y genera una serie de mecanismos para controlar todo el proceso, es decir, el proceso de la siembra, primero el escogitamiento de la semilla, ya no se utilizaría en lo futuro la palma africana, sino la olagenensis, sino una híbrida que es muy resistente a la pudrición del cogollo. En consideración de que la mayor cantidad de plantaciones de palma se encuentra en la provincia de Esmeraldas y en la zona fronteriza en el oriente, entonces se fomenta el cultivo de la palma para crear unas fronteras vivas y generar riqueza y fuentes de trabajo en ese sector muy deprimido. Entonces le decía que más del 50% del aceite que hoy se exporta simplemente como una materia prima sin darle valor agregado, nosotros creemos que podemos generar un biocombustible, ¿no? El proceso es muy interesante porque se genera un centro industrial que motiva, justamente tomando todos estos preceptos de la ley, motivaría al fomento de la producción, creando centros de investigación, dotando de laboratorios para control de plagas, para mejoramientos genéticos de semillas, etcétera, etcétera, a fin de conseguir la mejor calidad de fruta, que tenga la mayor cantidad de aceite y de mejor calidad. ¿Se necesita una refinería específicamente para biodiesel? Exactamente, sí. En ese proyecto es justamente el que yo vengo a anunciar que estamos trabajando en el diseño y en este proyecto que es muy ambicioso. ¿Cuán factible es montar una refinería solamente de biodiesel? ¿En cuánto tiempo se la puede realizar? ¿Y cuánto es el costo? Bueno, el tiempo depende mucho del apoyo que se pueda tener del gobierno, fundamentalmente del Ministerio del Ambiente, que demora muchísimo en la concesión de los permisos ambientales, las licencias ambientales. Esperemos que podamos tener el apoyo de ellos y el proyecto nuestro pueda ser aprobado. El proyecto es totalmente con inversión privada, no interviene el Estado en ninguna inversión. Entonces esperamos el apoyo del gobierno para poder sacar en el menor tiempo posible pues el nuevo producto, el nuevo biodiesel. Buenos días, ingeniero. Ricardo Flores le saluda. ¿Qué pasaría con los otros combustibles supuestamente ecoamigables, como se intentaba decir que era la gasolina Ecopaís?
Le pregunto también porque esta gasolina Ecopaís, que supuestamente era amigable con el medio ambiente, supuestamente iba a ser más barata que la extra, y todos sabemos por los últimos sucesos que la Ecopaís tiene un subsidio incluso mayor que la extra, por lo cual la Ecopaís es incluso más cara que la extra. ¿No podría pasar esto con los biocombustibles provenientes del aceite de palma, por ejemplo? Bueno, de los análisis económicos que estamos realizando, pienso que no va a suceder esto. Toda vez que si consideramos que va a haber una cantidad de diésel que va a ser mejorada, y esa cantidad de petróleo que produciría ese diésel puede ser vendido. Es decir, habría un ahorro importante en el manejo de la materia prima. La cantidad de diésel, al ser aditivado el 2 o al 10%, va dirigido sobre todo a los motores que utilizan el diésel 2. Es decir, a los motores que utilizan el transporte pesado, las generadoras termoeléctricas. La ventaja es que los motores primero no necesitan ningún cambio adicional, no necesitan hacer modificaciones. El índice cetano, es decir, la cantidad calórica, es mucho mejor, mucho más alta. Los motores rinden más. Por menos cantidad de combustible tienen más rendimiento, avanzan más distancia o hacen más trabajo. Los rendimientos por mantenimiento también se distancian y hay un gasto menor en mantenimiento de cambio de partes y repuestos. El medio ambiente se libra de los contaminantes de azufre, los nitrogenados, etcétera, los KOH, NOH, que son nocivos para el medio ambiente, bajan considerablemente. Esto esto beneficia enormemente a la salud. Si nosotros vemos cuánto está gastando el Estado en salud por contaminación ambiental y esos gastos se reducen, vamos a medir. La extra es llena de azufre, ¿no? La extra, sí. Claro. Ingeniero, y digamos, aparte de estos beneficios económicos y ambientales, si comparamos el precio del galón entre el diésel y el biodiesel, ¿cuál sería más? Producirlo. Claro, producirlo. Bueno, independientemente del subsidio. No podría decir en este momento cuál va a ser el costo de producción, porque depende de muchos factores, ¿no? Muchos factores, pero tomando en consideración los costos de producción de biodiesel que hay en el Brasil, que hay en Colombia, que hay en Europa, que hay en Malasia, que es la matriz de esta industria, y yo diría que los costos pueden estar entre 60 centavos a 80 centavos el galón. Es decir, refinar un barril de biodiesel sería más barato que uno de diésel a secas. Sí, yo pienso que sí, y la mezcla pues generaría un combustible que tendría un valor menor. ¿Y se puede usar como aditivo para otras gasolinas o combustibles? O para gasolinas no, es para el biodiesel. En gasolinas tiene el etanol, ¿no? Tiene el etanol. Es decir, si se toma como si se tomara como política de Estado, por ejemplo, impulsar el biodiesel e impulsar el etanol, primero sería el agro ecuatoriano lo agradecería, serían cientos de miles de plazas de trabajo. ¿Estoy en lo correcto? Así es. No, y en un área muy importante que es Esmeraldas, pues, ¿no? En la y las provincias fronterizas del oriente, claro. No, pues y además también no saldrían tantos dólares del país para comprar derivados, ¿no? Así es. O sea, y sería amigable con el medio ambiente. Es amigable con el medio ambiente, es amigable con el transporte o con el trabajo, digamos, que produce ese combustible, porque eso puede ser aditivado también al fuel oil, mejorando las condiciones de combustión del fuel oil, entonces puede usarse como generación. Y hay otra cosa que estoy olvidando, el tratamiento de los desechos sólidos, que ustedes han visto los racimos de palma africana. Se les procesa el coquito, ¿no? Y ese coquito, cuando es molido, cuando es procesado, triturado, deja estopa, deja bagazo. Ese bagazo más la basura, digamos, entre comillas, que es el racimo, ya sin pepas, el racimo vacío, más el coquito de la fruta, constituye un elemento de biomasa muy importante. Y así se puede, la estopa, toda la parte sólida, se quema
y la parte menuda, digamos, fina, se manda a biodigestores y se obtiene directamente lixiviados y gas natural. Ese gas natural más la combustión de los productos sólidos genera electricidad, porque se puede generar vapor y con ese vapor se mueven turbinas y se genera electricidad. Hay proyectos ya que están generando hasta 60 megas de electricidad. Y como primicia, como digamos, como premisa, no primicia, como premisa, se establece que se puede generar en cada planta industrial, se puede generar electricidad para el autoconsumo. Y el excedente puede ser entregado al Sistema Nacional Interconectado. Es decir, de energía, claro. Allí hay otro ahorro importante, es un centro industrial que no consume energía pública, sino que genera su propia energía. Ojalá nos esté escuchando el flamante ministro de Energía, ¿no? Para todos estos temas. Yo pienso que... perdón, es una inversión privada, 100% privada. Es privada, la inversión es absolutamente y lo mismo, privada. aquí el presidente de la Asociación de Productores de Etanol dijo aquí en esta emisora que también ellos están dispuestos a invertir. Es 100% privada, pero ellos quieren seguridad. Y esa seguridad es la que tiene que dar el Estado a través de los ministerios. Así es. No les cambien las reglas en el Y aquí también juega un papel muy importante el Ministerio de Ambiente, entiendo, porque son los trámites para obtener licencias y permisos ambientales, sobre todo en estos temas de derivados de combustibles, de petróleo, etcétera, son muy, muy engorrosos y toman muchísimo tiempo, ingeniero, entiendo. Sí, así es. Esa es la verdad. Ahora, existe un comité. Hay un comité para los biocombustibles, en donde está la gasolina aditivada con etanol y el biodiesel. Comité del Ministerio de Energía. Este comité está integrado por el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía, está la Asociación de Productores de Caña. ¿No está el Ministerio de Ambiente, no? Sí, está el también Ministerio del Ambiente. Hay como 10 miembros y finalmente está Petroecuador, está la Asociación de Cultivadores de Palma, la ANCUPA, y la Asociación de Productores de Alcohol Anhidro. Es decir, todos los elementos que están inmersos en el proceso de los biocombustibles. Pero es un comité que no ha estado funcionando. Entonces nosotros tenemos la intención de reactivar ese comité. De hecho, el Ministerio de Energía tiene el encargo de entregar en 90 días, dentro de 90 días, un plan estratégico justamente para el desarrollo del proyecto de biodiesel. Entonces nosotros queremos aprovechar ese entusiasmo del gobierno para fomentar el cultivo de la palma, alentar el cultivo de la palma y fomentar también la producción de este nuevo combustible para el país. ¿Y este es un proyecto de cuánto tiempo? O sea, ¿en cuánto tiempo ya podríamos estar operando si es que tenemos todos los permisos? Todo depende, bueno, depende más depende de las aprobaciones de permisos y licencias ambientales. Ahí el Ministerio del Ambiente tendrá que empeñar todo su apoyo para el proyecto, porque para el sector petrolero, por experiencia, tengo que hay proyectos que demoran 2 años, 3 años en conseguir una licencia. Mira, aquí un oyente me dice, yo conozco a la persona que desarrolló el biodiesel para el grupo de la Fabril, inclusive llegaron a exportar porque no se le autorizaban el uso y la comercialización en el mercado local. Eso ocurrió hace unos 10 años o un poco más. Así es, la Fabril es la pionera en la producción de biodiesel en el Ecuador. Ahora, ¿cuánto hay por hacer, no? Tenemos, mire, el etanol y tenemos el biodiesel. Incluso el Estado debería fomentar esto con incentivos tributarios para quienes inviertan en este tipo de cosas. No tenemos incentivos tributarios para otras cosas muy válidas también, pero yo creo que este tipo de desarrollos lo que te va a permitir es primero cubrir tal vez parte del déficit energético, luego mejorar los combustibles, reducir el precio de los combustibles, ser más amigable con el medio ambiente. Incluso eso sería otra alternativa para quienes quieran invertir en este sector, poderles dar estos beneficios tributarios, ¿no? Así es, así debería ser. Yo espero que esta crisis energética que se está viviendo en el Ecuador, tanto en el sector eléctrico como el sector petrolero, sea la gran oportunidad para el desarrollo de estas ideas que vienen del sector privado. Esperemos eso. Gracias al ingeniero y experto petrolero Hernán Poveda por este aporte a la comunidad, este aporte al país.